Bueno, y estamos aquí de regreso en Lo que pasó, ya preparados con nuestro invitado del día para nuestra entrevista central, el señor Henry Ebrard, economista que tenemos tantos años pues tratando y conociendo a través de los medios de comunicación, porque siempre tiene opiniones muy certeras en este ámbito. Es un estudioso del área de la economía. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un buen café, una agüita y buena compañía. Bueno. Qué mejor manera de empezar la semana. Ay, pues Henry, agradecidos de que esté aquí con nosotros, sobre todo porque hay mucha inquietud en estos últimos días con los cambios que ha venido realizando el presidente Abinader, pues a cada momento pues se anuncia a través de sus redes sociales, porque él ha cambiado un poco el sistema. Sí. Y pues la gente está en expectativa. Usted que conoce tanto estos temas económicos, ¿qué se dice en este ambiente? ¿Habrá cambios en este gabinete económico del gobierno? Ya, obviamente, mira, esa potestad, por supuesto, ¿no?, del señor presidente de la República decidir qué cambios hace, si hace cambios. Ahora, como dice la canción, ¿no? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Tanto aquí como en otros países, ya yo me he acostumbrado a pensar que hay que tener mucho cuidado con las listas que circulan de cambios, de nuevos nombres, de nombramiento, porque resulta muy parecido al tema, ¿no?, de los Oscars o de los Cassandra, que a veces los que están en la lista son los que no van y que no van a hacer. Así que hay que verlo con mucha prudencia. No, mira, o sea, yo no creo, por lo menos en el área económico, yo pensaría que no habría grandes cambios. ¿Sería acertado por parte del presidente de la República que mantenga el mismo gabinete económico? ¿Sería acertado? Sí, de cierto modo, porque asumimos, obviamente, ¿verdad?, que es este mismo equipo que ha estado trabajando durante esta transición, que no es una transición, que es una continuidad, el tema de las diferentes reformas. O sea que yo pienso que ahí en este aspecto los cambios van a ser muy puntuales, también muy sujeto a si hay cambio en el Banco Central. Se entiende que no hay cambio en el Banco Central, por ende eso disminuye la posibilidad, ¿verdad?, de que haya movimiento, pero su programa se llama Lo que pasó. Ahí estamos hablando de lo que pudiese pasar. Porque además de eso, ¿qué ocurre? En el programa que hacíamos fuera del aire con él, Ebrard, que es ya un hermano, un amigo de la prensa, es parte de nosotros, donde hablábamos que si no se va a cambiar, como se ve, al gobernador del Banco Central, y el Banco Central es fundamental, ¿cuáles serían esos cambios tan significativos si se queda el gobernador del Banco Central? No, y hay un momento cuando obviamente va a haber una agenda muy importante de reformas que muchos estamos asumiendo, ¿verdad?, que ya el 16 de agosto se va a empezar a mencionar. Ya hay un primer paso que se dio con la propuesta de reforma constitucional, ya con un documento sobre el cual pues, la gente ya puede estar comentando. Eso falta para las otras reformas, porque había muchas especulaciones, pero hasta el momento se está comentando sobre comentarios, está comentando sobre rumores, sobre bolas. O sea, no se ha podido todavía comentar sobre un documento propuesta. Entendemos que son cosas que van a venir que debían de venir muy rápidamente. Hay algunos economistas que están refiriendo que debería hacerse una reforma fiscal, otros entienden que debería ser más tributaria. ¿Cuál es su posición respecto a la reforma fiscal? Mira, entiendo que si bien la reforma fiscal es necesaria, es que debe ser parte importante de un conjunto de reformas. Porque yo creo que es lo que está en cuestión, lo que está en juego, y eso probablemente es la gran oportunidad para la República Dominicana, un poco como lo que ocurrió hace ya 30 años atrás, de que en respuesta a una crisis social, política, económica, el país abrió una agenda de grandes reformas
que son las reformas que han permitido el crecimiento económico que exhibe el país en los pasados 30 años. Ustedes recuerdan lo que una vez dijo el doctor Balaguer, de que estoy dejando el avión listo en la pista, listo para despegar. Lo que está en juego ahora no es un avioncito, lo que está en juego es un cohete para viajar a las estrellas. Me explico. Ajá. Cuando tú necesitas o quieres emprender un conjunto de reformas tan profundas como las que se van a hacer porque son necesarias, es muy importante, tan importante como las propias medidas. Lo que es importante es la narrativa. Cómo tú vas, qué historia, qué narrativa, qué discurso tú vas a utilizar para explicar, motivar, hacer que la gente inclusive se sienta partícipe de esta reforma y vea que lo que hasta el momento para mucha gente se ve como algo amenazante, algo hasta negativo a corto plazo, sea todo lo contrario. Algo que ha mencionado el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, es que uno de los objetivos, uno de los resultados de este paquete de reforma es que en un plazo de 10 años podamos duplicar el tamaño de la economía dominicana. Esto es ya, me parece, un elemento de narrativa interesante, especialmente si, a diferencia de lo que pasó durante los pasados 30 años, donde indiscutiblemente hubo un crecimiento extraordinario de la economía, sin embargo, mucha gente se quedó fuera del crecimiento. ¿Cuáles son? Y lo que se necesita esta vez es tener un crecimiento mayor, más acelerado, pero de mejor calidad, un crecimiento que realmente permita incluir a toda la gente. Esto solamente se puede lograr si se hacen reformas. Si no se hacen reformas, es todo lo contrario que va a pasar. El crecimiento al cual estábamos acostumbrados se va a empezar a perder y con el riesgo, y que quizás sea lo más importante entender bien esto. Hoy en día una característica diferenciadora de la República Dominicana versus todos los países de la región ya no es el hecho de ser el país con la economía más rápida, de mayor crecimiento, de mayor recuperación después del COVID, no. Es de ser prácticamente el único país en toda la región donde hay paz social, paz institucional, paz política. Los ejemplos recientes nos los han mostrado, lo que pasa en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela, nos muestra que este gran activo que ha construido la sociedad dominicana es algo que tenemos que preservar. Y no se puede preservar esto si la economía sigue creciendo tal como lo ha venido haciendo, dejando por fuera porciones importantes de la población. A ver, o sea, lo que usted me está explicando es que las reformas que se han hecho en el pasado, el país ha crecido, pero los pobres no han crecido, no ha llegado a los bolsillos de los pobres, y que si esta reforma se hace como se está planteando, sí en 10 años va a favorecer a la clase que usualmente son más golpeadas. Es para eso que se tienen que hacer las reformas. Es para eso, o sea que tú ves que es muy diferente plantear, bueno, lo que en algún momento se escuchó, esta reforma es para conseguir 150 mil millones de pesos para bajar el déficit fiscal a 2.8%. Oye, a nadie le gusta escuchar esto. El común del pueblo tiene miedo con la reforma fiscal. Sí, pero mucho, obviamente mucho. ahora es muy diferente decir, oye, mire señores, con ese conjunto de reformas, eso es lo que vamos a lograr. Vamos a tener un crecimiento muy fuerte, vamos a seguir creciendo, pero esta vez todo el mundo va a recibir los frutos del crecimiento. ¿Por qué los frutos del crecimiento no están recibiendo? Porque, mira, la economía dominicana es como una raqueta de tenis para la cual le faltan las cuerdas. Me explico.
vamos al tema de la informalidad. En el caso de la informalidad laboral, y yo creo que ahí puede haber consenso unánime de que no es aceptable, en el sector privado, de cada 3 empleos, 2 son informales. Apenas 1 es formal. Hablo del sector privado. Creo que uno de los objetivos de esas reformas debería, y yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en eso, ir resolviendo esto y plantearnos por lo menos en un plazo de 5, 10 años, revertir esta situación de que, mira, de cada 3 empleos, 2 sean formales. Vamos a tomar otro caso. El sector eléctrico. Obviamente es inaceptable, y yo creo que ahí también hay un amplio consenso, de que este año el gobierno central, o sea, nosotros, porque es con nuestros impuestos que se hace todo eso, tenga que dedicar más de 90.000 millones de pesos para cubrir el déficit operativo de las 3 EDES, que son compañías públicas. Porque básicamente más del 30% de la electricidad servida no se cobra. Eso no está a la altura de la República Dominicana de hoy. De la República Dominicana hace 30 años puede ser, ese era otro mundo, eran otros tiempos. La República Dominicana no estaba funcionando como está funcionando hoy en día. Vamos a dar otro ejemplo. Lo que se llama poéticamente la brecha de cumplimiento, evasión e ilusión, en el caso impositivo. En el caso del ITEVIS, el 43% del ITEVIS que se debería de cobrar no se cobra. ¿Cómo? Sí, entonces, bueno, esa es una... El 43% del ITEVIS que se debía cobrar no se cobra. Sí, mira. ¿Por qué? Una serie de razones, entre las cuales la misma informalidad no es la única razón, pero todo el mundo puede estar de acuerdo en que eso no es algo aceptable, tomando en cuenta que si nos comparamos con los países de la región, vemos de que una cifra que pudiera ser un buen objetivo para la República Dominicana es reducir a un poquito más de la mitad la tasa de informalidad. 20% de brecha de cumplimiento en el ITEVIS o en el IVA, como se llama en otros países, puede ser un dato aceptable. 43% no lo es. En el impuesto sobre la renta, es mucho peor. Estamos en 65%. En 65%. Entonces, eso quiere decir que tú no puedes contemplar una reforma seria que no vaya abordando esos temas. Y finalmente, un tema no menos importante, que es el caso de la deuda. El problema de la deuda dominicana no es porcentaje del PIB, el tamaño de la deuda versus el PIB, inclusive, si lo fuéramos a ver por ahí, pudiera ser manejable. Lo que no es manejable es que prácticamente, y eso va a ir creciendo si no se hacen reformas, el 25% de los ingresos del Estado, antes de empezar el año, lo tiene que empeñarse para pagar los intereses, a un punto tal que este año 2024 la cifra terminaría en 290.000 millones de pesos. Quiere decir que prácticamente el presupuesto de pago de intereses iguala el de la educación y más que duplica el presupuesto de salud. Yo entiendo que ahí también puede existir un amplio consenso de que tenemos que trabajar para mañana, que sea exactamente lo contrario, que el gasto de interés sea la mitad del gasto de salud. Esos son los retos que hay con las reformas. Eso va más allá que una simple reforma fiscal. Pero se habla mucho de que más del 50%, mucho más, de las empresas en República Dominicana, del sector empresarial en la República Dominicana es informal.
¿Cómo se va a poder luchar? Porque siempre veo que se hacen programas para eso, para lograr que captar a esos informales pasen a la formalidad, pero no terminamos como de pasar ese lindero de esa cantidad tan grande, un índice tan alto de informalidad. O sea, ¿qué está haciendo la República Dominicana en ese sentido? ¿Qué nos falta para poder pasar esa frontera de tanto índice de informalidad? Que precisamente, mira, yo creo que tú tocaste el tema, uno de los retos importantes de la reforma es precisamente eso, hacer que efectivamente nuestro sistema en todos los ámbitos sea mucho más formal. Ahora, para eso se tiene que lograr, el sistema tiene que mandar mensajes muy claros de que la gente vea que hay un beneficio a ser formal. Si la gente solamente ve los costos de la formalización, los supuestos beneficios de ser informal y no ve los beneficios de formalizarse, entonces la gente va a seguir informal. De hecho, asumo que en el caso de las empresas micro y pequeñas, yo dudo de que la gente se vaya a formalizar manteniendo una tasa de impuestos sobre la renta a esas empresas en un 27%. Yo dudo que se vayan a formalizar manteniendo el actual sistema de los anticipos. Yo dudo de que se formalicen manteniendo un sistema que es sumamente complicado, donde el costo no es solamente el costo de cumplimiento, la tasa, los impuestos, lo costoso, porque mira, si tú no tienes un contador de impuestos, tarde o temprano, y más temprano que tarde, tú vas a cometer un error y ahí los errores son muy costosos. Pues habría que simplificar también esos procesos. O sea, todo eso, o sea, yo creo que tiene que haber efectivamente una atención muy especial a lo que es, como lo dijiste muy bien, el tejido empresarial, comercial y productivo del país, que son las micro y pequeñas empresas. Yo estoy menos preocupado por las medianas y las grandes empresas porque ya están muy bien estructuradas, obviamente no estamos diciendo, de hecho los estudios lo demuestran, de que la informalidad, el incumplimiento no es monopolio de las empresas informales, de las pequeñas empresas, claro que no. Entonces, yo creo que todo esto es absolutamente indispensable poner en las cifras de proyección de crecimiento de los ingresos del Estado, el crecimiento de los ingresos que va a venir de la reducción paulatina del incumplimiento. Un dato nada más para que entendamos. Un punto nada más de incumplimiento del ITEVIS, estamos hablando de 7,000 millones de pesos. Entonces, la mejor manera de aumentar ingresos de manera sana es que haya mayor formalización y que no tomemos ninguna medidas que vayan a asfixiar a los emprendedores. Porque las mejores recaudaciones son las recaudaciones que provienen del crecimiento económico que hace que tenga un mejor salario, consumo más, que tengo un trabajo que antes no lo tenía, yo voy a poder gastar, que las empresas tengan más beneficio y paguen más impuestos. Esto es la virtud. Entonces, por eso yo creo que tenemos que entender, primero, lo ideal sería hablar de consenso, no en las medidas, sino focalizarnos en, como lo hice al principio, tratar de tener consenso en las cosas básicas, porque son fundamentales. Hoy en día yo le puedo asegurar que no hay un consenso sobre la necesidad de que el Estado reciba más ingresos. Y esa es una pena, porque necesitamos que el Estado pueda tener mayores ingresos, porque no podemos ir teniendo una sociedad donde los problemas colectivos tengan soluciones individuales. Porque esas soluciones individuales, solamente los que lo pueden tener son los que son de clase media, media alta y clase alta. Entonces, eso yo creo que es este espíritu que debería ser central
en el Te diseño voy a de hacer las reformas. 2 preguntas en una. Adelante. Hay que aprovechar. 2 por 1, claro. 2 en una. Primero, ¿qué diferencia hay, para que en el lenguaje llano y la Sí. gente lo entienda, entre hacer una reforma fiscal y ¿Cómo no no? tributaria? Y otro es, la siguiente es, ¿estarías tú de acuerdo que se eliminen esos subsidios? Y hablaste del sector eléctrico al transporte, que se eliminen en esta reforma los subsidios que da el gobierno. 2 en una. Ok, mira, primero, entonces, es muy importante puntualizar. Las palabras que usamos tienen un sentido. Ajá. Y es muy importante entenderlo. Entonces, cuando se habla de reforma tributaria, Ajá. esa es una reforma que lo único que toca es el tema de los ingresos, Exacto. los impuestos. Ok. Generalmente busca incrementar los ingresos, generalmente a través de incremento de tasas. Es posible que en esta oportunidad, para poder mejorar la formalización, algunas tasas a plazo tendrían que bajarse. Yo creo que va a ser necesario. Otras, eventualmente, para que haya mayor justicia, mayor equidad, entonces se pueden subir. Una fiscal, Ajá. entonces ya es más interesante, porque no solamente toca el tema de los ingresos del Estado, sino también los gastos. Y en esto quiero saludar esta iniciativa que ha tenido, y me pareció haber sido inteligente por parte del equipo económico del gobierno, haber presentado antes de la reforma este proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Porque él está diciendo, mira, yo entiendo que haya cierta resistencia para pagar impuestos y para aumentar los ingresos, porque hay dudas sobre la calidad del gasto, con qué responsabilidad se van a gastar. Entonces, el hecho de, es importante dentro de las reformas, que haya esta ley de responsabilidad fiscal, porque eso le va a poner reglas más estrictas en cuanto al manejo de los gastos, y eso es importante. Ahora, el tema no es gastar menos. Algunos están planteando también que sobre eso tiene que haber un consenso de que el Estado gaste menos. No, el tema es que gaste mejor, y gastar mejor, que eso también gastar más. Yo creo que mucha gente está de acuerdo pensar que, mira, la inversión en gasto de capital no es suficiente, la inversión en gasto de salud no es suficiente, una serie de cosas, lo que llamamos esos bienes comunes, ¿no? Esos bienes públicos tienen que ser organizados desde el Estado, Sí. porque si no, entonces surge la privatización de la salud, la privatización del agua, de la educación, que si bien me parece muy importante, el sector privado tiene que hacer su trabajo, que es generar empleos, empresas, ganar dinero para pagar impuestos, todo esto. Ahora, al Estado le corresponde otras cosas que si no las hace bien, alguien la termina teniendo que hacer. Soluciones y no necesariamente eso, porque entonces podemos llegar a eso de las soluciones. Entonces, el tema de la reforma fiscal va más allá de solamente los gastos, y en esta oportunidad es una reforma completamente integral, porque esta reforma integral significa los ingresos, a ver de qué manera el Estado puede incrementar sus ingresos, de qué manera puede gastar más y sobre todo mejor, es la parte de los gastos, eliminar todos esos gastos que no debe estar teniendo, y esperamos todos algunos anuncios por parte del presidente en cuanto al mismo organigrama del Estado. Probablemente la desaparición de cosas que tuvieron su justificación hace 30, 20, 10 años, que hoy en día no se justifican, y los activos y pasivos del Estado. En esto, yo creo que es muy importante entender, una de las oportunidades, es que con el tema de las reformas, la nota del país, la nota que ponen las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's ha dicho de que con el anuncio del paquete de reforma va a mejorar la nota del país, y dentro de 4 o 5 años, con esos resultados, la nota va a subir más. Con eso el país alcanza lo que se llama el grado de inversión, y con el grado de inversión
el costo, la tasa de interés en el país pudiese bajar de un 30 a un 40% para el Estado, para las empresas y, más importante, para el público. Así que yo no le tengo miedo a la reforma, todo lo contrario, más bien le tengo miedo a que no las hagamos. Bueno, señores, esto ha sido una conversación muy interesante con el economista Henry Evrard, donde hemos podido ver una panorámica de la situación económica del país y sobre todo con esta expectativa que tenemos con la reforma fiscal. Con él hemos entendido a profundidad, hemos desmenuzado, entender la importancia que tiene una reforma fiscal, pero que se vea en beneficio para el pueblo, porque en muchos países se cobran muchos impuestos, pero eso se retribuye en los proyectos para toda la comunidad. Y eso es lo que falta aquí, que por eso mucha gente se resiste todavía a ser cumplidor con el impuesto. Señores, hasta aquí hemos llegado, no nos queda más tiempo. Esperamos que se queden en la programación de BTV Canal 32 y que nos sintonicen también en Lo que pasó mañana, aquí a las 6 de la mañana. Valenzuela y una servidora, Odalis Castillo, estaremos aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Henry Evrard. Muchas gracias.